Los periodistas. Doctor Fidencio Aguilar Víquez, bienvenido. Manuel. Ahora sí estamos muy primaverales. Sí, ¿verdad? El ¿Verdad? calorcito hace sus efectos. Medio choca la mesa, pero bueno, todo lo demás bien. Pues ¿de qué hablaremos? La última vez la utopía me dejaste muy reflexivo. Ya no supe por dónde después de enfocar Ya mis ha pasado ideas, buen rato que pero ya ¿qué? ni yo mismo me acuerdo, ¿no? Pero Yo sí. bueno, pero- es un año que se ha ido como agua. Ya estamos mediados de mayo. En menos que nos damos cuenta, estamos en las Entonces elecciones, ¿no? ya el próximo 5 habrá elecciones en 13 estados. Casi representa el 46% del número de electores. O sea que es muy importante. A diferencia de la elección pasada, ahora aquí se van a elegir gobernadores. Va a ser dentro del ajedrez político muy relevante cómo salen los resultados para dirigentes partidistas. No se ve que haya una figura de candidatura independiente que pudiera ser el segundo bronco o la segunda bronca. Yo creo que todos esos elementos van apuntando hacia una redefinición del sistema político que tendrá que hacernos pensar a los mexicanos de qué manera vamos a resolver muchas de las problemáticas ya en términos de factibilidad política y de diseño institucional. Yo creo que eso no se ha pensado suficientemente, se tiene que pensar. ¿Quieres café? Un cafecito. 2 express, por favor. 2 express. Perdón, pero a ver, Pero bueno, son temas que ahí están. me preocupa un poco, ¿cómo explicarlo? Yo veo el país muy, con una gran frustración. Los ciudadanos estamos frustrados porque no encontramos una manera de sobrevivir a la crisis. Desde que yo tengo memoria siempre hemos estado en crisis y por lo visto las siguientes generaciones estarán en crisis. Alguna vez alguien dijo, ya tocamos fondo, vamos a ver la luz próximamente, y resulta que pasó López Portillo, pasó Miguel de la Madrid, pasó Salinas, pasó Zedillo, llegó la oposición de la mano de Fox, llegó Calderón, ahora Peña Nieto, y algunos analistas como Álvaro Delgado hablan del amaciato entre Calderón y Peña Nieto para manejar la sucesión presidencial. Una serie de cuestiones donde la sociedad, el elector, el factor más importante de la democracia, que es el voto, la voluntad de un individuo, del pueblo, por decidir quién y cómo lo gobierne, con base en un proyecto, está pasando por los negocios, las complicidades, los contubernios. Antes eran los mapaches electorales, Fidencio. Sí. Antes eran los presidentes del partido y el secretario de Acción Electoral que 2 días antes se dedicaban a cruzar votos en las oficinas de los partidos, ¿no? Sí, a diseñar el resultado, ¿no? Ándale. Antes era el individuo que falsificaba las firmas, ¿no? Abrían las cajas y las urnas y todo esto, los paquetes electorales, y volvían a sellarlos, le metían votos y los sellaban y volvían a firmar igualito. O sea, eran trampas y trampas y trampas. Hoy las trampas están de otra forma. Hoy las trampas están en los intereses de los grupos, en las candidaturas comunes, en buscar a los candidatos a modo, en financiarlos desde el Estado, en hacer elecciones de Estado, en no respetar la dignidad de la persona. O sea, todo esto me lleva a una gran frustración de la democracia en México. Y a pensar, termino con eso, que no hemos acabado de tocar fondo y que todavía falta. Bueno, hay un dato que confirma este sentir. Esta encuesta que hizo el IFE un poquito antes de volverse INE, hizo una encuesta nacional en el 2013, pero a fondo y a profundidad, sobre la calidad de la ciudadanía.
Y confirmando esto que mencionas, a mí me brotó un dato de cómo los mexicanos concebimos la democracia. Y más del 50%, casi el 55%, señala que la democracia es la participación de la mayoría para beneficiar a unos cuantos. Los que están en el poder. Esa idea de la democracia la tiene la mayoría, 55%. A ver, pero cuando es eso de beneficiar a unos cuantos, ya no estás hablando de una democracia, estás hablando de una oligarquía. Pero que maneja diríamos, al pueblo pero fíjate cómo maneja el concepto. El concepto es, la democracia es un sistema donde participa la mayoría, o sea, no está diciendo que participa la mayoría, pero se benefician unos pocos. Sí, pero no es cierto, no participa la mayoría. Ahora se pronostica el 46-47%. Yo creo que va a ser más, sí. Ojalá. Tengo la impresión que va a ser más. Ojalá. Porque no es una elección, es una elección atípica. Primero, por el periodo constitucional para ejercer el poder, mando. ¿no? Segundo, porque no se eligen ayuntamientos ni se eligen el Congreso, ¿no? Diputaciones. Entonces, esto focaliza más la cuestión, es atípica en ese aspecto. Yo tengo la impresión que sí va a haber una participación cercana al 60%. Sí. A ver, cada elección debía traernos como una contribución el aumento de la cultura política del pueblo, sí, y de los políticos. En general, sí. ¿Sucede o es un retroceso? Aquí más bien hay paradojas. La guerra sucia que se ve de los candidatos, mira, o de los grupos que manejan sucia siempre, los cuartos de guerra. Siempre la ha habido. O sea, guerra sucia, si tú quieres, si te refieres a los spots que salen de los principales candidatos. Y los panfletos y los rumores y las desde que las elecciones se han vuelto competitivas. Y cuando digo competitiva significa que hay personas interesadas en meter e inyectar dinero y capital político porque saben lo que se juega, si tú quieres en términos de negocios o en términos de política. O de poder. O de poder, simplemente. Desde que las elecciones se han vuelto así, este tema de la guerra sucia es un tema recurrente. Y no nada más en México. En Chile, en Argentina, en Perú. Bueno, ahorita estamos viendo en Perú. En Perú. España. En Perú está terrible. Mira, Brasil está en una convulsión terrible, ¿no? Terrible porque ha brotado, diríamos, la corrupción ya no aguantó tanto que empezó a fisurarse el sistema y hoy tenemos, bueno, la cuasi o la destitución de la presidenta, ¿no? En funciones. Tú dices, ¿qué tan grave ha sido el asunto? Sí, pero a ver, analizar lo que sucede en el mundo nos beneficia en algo, a explicarnos qué nos pasa. No es un asunto como dice el refrán, mal de muchos consuelo de tontos. Yo creo que no es esa la cuestión. Aquí, la propia problemática, y por eso iniciaba la conversación señalando que hay que entender el juego del ajedrez. Finalmente tampoco podemos pasarnos, ¿no?, la vida flagelándonos o autoflagelándonos, lamentándonos. Tenemos que hacer lo posible, tenemos que hacer lo que se puede. Yo en esto coincido mucho con Vargas Llosa. Fíjate, Vargas Llosa, un escritor que experimentó algo de política, pero que tiene una idea clara de lo que es la democracia liberal y los derechos civiles. Me parece que es relevante en ese aspecto. Hay que hacer lo posible si las personas decentes se meten a la vida política, nos metemos a la vida política, adecentamos un poco. Y no porque vayamos a hacer los grandes cambios, sino que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso es cierto, es verdad. Es una cuestión un poco lacaniana, ¿no? Es el espejo, ¿no? Sí. La sociedad tiene un nivel sociocultural, económico, y los políticos son producto de eso, ¿no? Y los políticos también no son extraterrestres, no son de otra parte, son de aquí, son de aquí, son de la se misma generan condición de aquí, humana, ¿no?
se generan en esta cultura, ¿no? Ahora, también la sociedad creo que no es uniforme, cada vez es más o está más atomizada, ¿no? Representa intereses más dispersos. ¿Qué tanto interés percibes en la juventud? ¿Qué tanta posibilidad hay de que la nueva generación se involucre en hacer política, en quitar a los que están, No, yo creo que y en imponer un nuevo modelo? la juventud no está interesada en este tipo de política. Entonces no hemos tocado fondo. Vuelvo al En ese tema. aspecto, O sea, diríamos, hasta que toquemos fondo, hasta que esto entre en crisis total, es que no habrá orden. Porque tal parece que después de la crisis el orden es lo que se impone de manera natural. Mira, el problema es que lleguemos a una situación de anarquía porque, como dice el refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y me parece que eso sería un escenario terrible. ¿Cuál sería una situación de anarquía? ¿Que el narcotráfico influye en los resultados electorales? ¿Que los candidatos no pueden hacer su campaña por las amenazas del narcotráfico o del crimen organizado? ¿Que haya inyección de dinero del Estado desviado de los programas de beneficio social para respaldar a los candidatos oficiales y oficiosos? ¿Que le impongas las leyes a los demás a tu antojo para que no se puedan desarrollar nuevos modelos políticos? Mira, eso ya está. Que haya, por eso te pregunto, ¿qué está. es ser anarquía? Uh-huh. O sea, que un secretario de Educación Pública se pelee con los estudiantes, con los maestros, que la líder de un sindicato de los maestros que colaboró a ganar elecciones de los dos partidos, o de los tres, porque ella también tenía el suyo, está en la cárcel por corrupción. En este país se ha Ya usado... lo dijo el Papa. El Papa se los dijo a los obispos de la catedral. El discurso es sensacional. Lo puedes aplicar a la política, Fidencio. O sea, lo podemos aplicar también. Bájense del carro de los emperadores, de los... Sí, en sus salas de cristal, ¿no? Bájense de ahí. Y háblense directo, bájense del y a la helicóptero, cara. Bájense salgan de sus oficinas, convivan con el pueblo. Pero mira, gástense los zapatos, ¿no? Me parece que, es una invitación muy sensata la que hizo en términos generales, dirigida en este específico caso a los obispos, ¿no? Yo creo que ahí con una particularidad de diálogo hacia el interior de la iglesia muy específico también. Sí, y pero lo podemos puedes aplicar al tema político, como un consejo sensato en cualquier ámbito. O sea, como una tendencia al sentido común, Fidencio. Y a la solución de problemas. O sea, no podemos dejar que los problemas estén allí sin hacer algo. A lo mejor poquito. Pero ese poquito, ¿no?, va a significar que brote una bonita flor, vamos a decirlo en términos poéticos, una bonita flor en medio del pantano. O sea, en medio de la porquería. A ver, ¿qué necesitamos para eso? Flor. Yo creo que los que están en el poder dicen tener la verdad, y los que están afuera siempre dicen lo van que a ellos decir. son los que lo tienen. Siempre y es el juego de nunca acabar. Ya lo hemos citado en otras ocasiones, el pensamiento de Joly en este asunto del manual del trepador. Es más, nos vamos hasta Cicerón y te vas hasta Cicerón. No, y ahí está lo que estamos padeciendo. Y después de tantísimos siglos, de Cicerón a la fecha, pasando por todos los pensadores, los políticos, los politólogos, los estadistas, los filósofos, etcétera, no hemos avanzado, seguimos en la misma situación. Mira, yo creo que es paradójico. Estamos como hace 100 años, como hace 120 años, antes de la revolución. Cosas en las Porfirio Díaz dejaba a su compadre. Hay cosas en las que sí hemos avanzado, pues, Manuel. A ver, ¿cuál? Mira. En que ahora el Instituto Electoral tiene 150 denuncias, la FEPADE lleva 159 denuncias de este proceso electoral de Puebla, que una candidata independiente le ha ganado 14 veces al Instituto Electoral que no le dejaba ser candidata. Mira, o sea, ¿eso es un avance? Es una vergüenza. ¿Es una vergüenza? Pero es un avance el que te des cuenta. Qué bueno que que puedas decir. Qué bueno que ya no estás ahí. Bueno,
porque estarías ahí también involucrado. Es lo que me ha dicho mi mujer y yo claro, creo que tiene razón. Bueno que ya nos te sale, salvaste, gracias a Dios. ¿no? Porque creo que se puede, en ese tipo de organismos, se puede hacer muchísimo, se puede equilibrar. Pero, a ver, mira casi nunca tocamos este tema. Yo traté de equilibrar. Casi nunca tocamos este tema porque yo no quiero comprometerte a una situación donde tú fuiste un consejero electoral exitoso, prudente, honesto, serio. Los que te conocemos sabes que hay cariño y además que te reconocemos ser honesto, congruente, que eso es una cosa valiosísima hoy día en cualquier persona, independientemente de a lo que se dedique. Tú hiciste tu mejor esfuerzo por cambiar las cosas y acabaste por ser incómodo a la mayoría. ¿Sí o no? Diríamos que o sea, no me des detalles, pero régimen, no me des detalles, no. pero acabaste por ser incómodo, ¿no? Entonces resulta que el órgano electoral ha dependido siempre de quien detenta el poder. Antes y después de la reforma electoral, antes y después del Instituto Estatal Electoral o del INE, antes y después de Marín, antes diríamos y después que de las facultades siempre metaconstitucionales, están en manos metalegales del gobernante. Pero mira, y el Congreso igual. y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. ¿No? Entonces, explícame. Mira, cuando hablo de cómo hemos avanzado, o sea, el problema no es el poder, el problema es que haya equilibrios y contrapesos. Eso sería lo ideal. Es lo idóneo, pero creo que los podemos generar en cierto sentido. Uno de esos es que se puedan decir, que se puedan cuestionar y que no se pueda ocultar. Yo creo que ese es un gran paso. La transparencia. Aunque no quieran quienes detentan el poder. Aunque traten de impedirlo y sin embargo nos enteramos, lo sabemos y podemos generar posturas. Lo que no hemos logrado es cohesionar socialmente, o sea, no hemos empoderado a la sociedad de manera suficiente. Pero si vamos engarzando todos estos circuitos de malestar, de inconformidad, de exigencia, de crítica, hasta de desesperanza, yo creo que vamos a hacer un conglomerado social que sea capaz de contrapesar estos excesos. Porque mira, en todo ejercicio de poder y en toda institución hay excesos. Dice Ortega y Gasset, los excesos no son el problema es cuando los excesos rompen la institución, rompen las instituciones y entonces ya no avanzamos hacia ningún lado. Y yo creo que ahorita no tenemos esa ruptura institucional todavía. Pero cuando hay un autoritarismo a todas luces en muchos escenarios, ve el caso de Veracruz, ve el caso de Oaxaca, y muchos otros. Ve el caso de Puebla, ve el caso de Tamaulipas. Son pues estos virreinatos, ¿no?, que después del 2000, ¿no?, se fortalecieron porque ya no había un presidencialismo hegemónico, ¿no? Y porque el presidente al que le tocó esto no tuvo la inteligencia y ni la capacidad mismo de diseñar y él mismo lo soltó. Él lo soltó y luego además ya no se puede controlar. Inyectó dinero, claro, ¿no?, con los recursos petroleros, claro, y entonces trató de llevar el asunto en paz. Para repartir el dinero entre todos los gobernadores para hacerlos poderosos y caciques de su estado. Diríamos que esa problemática que está allí ahora la traducimos al terreno social y nosotros ¿qué estamos haciendo? Porque quizá esa es la pregunta. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? O sea, ¿estos están haciendo eso? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Como sociedad. En el ámbito familiar, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la calle, en el ámbito... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? A ver, tú tienes hijos. Tengo hijos, así es. ¿De cuántos años? 22, 20, 18. Ya están en edad de votar. Ya están en edad de votar y están en la universidad. Okay. Y yo me acuerdo que de chamaco, o sea, hace algunos años, hace 15 o 17 años que platicábamos en otros programas y eso nos comentabas de la influencia de la televisión sobre los niños. Sí. Y me hacías la reflexión de que no te gustaba que tus hijos vieran mucha televisión.
o prácticamente que no la vieran solo, sino la vieran con su mamá o contigo para orientarlos. ¿Ok? Sí. Bueno, ya ahorita a los 22 años ya valió. Lo que les enseñaste ya se los enseñaste, ya cada uno tiene su criterio y tomará sus propias decisiones, ¿no? ¿Cómo ven el país? ¿Cómo ven el Estado? ¿Van a votar? Mira, ¿Están interesados en esto? Ellos que han vivido cerca de una familia que se ha dedicado a promover la cultura política y la democracia institucional, ¿cómo están animados a esto? mira, Porque tal vez ahí sea el primer ejercicio. tengo un hijo que estudia ciencias políticas, que es quizá el más politizado. Tiene una crítica ácida, entonces la verdad es que todos estos, ¿No? Salió a la mamá. diríamos, A la familia de la mamá. te daría la razón. Es que no puedo decir Te daría todo el detalle de todo esto, pero... Te daría toda la razón y hasta le incrementaría y diría, sí, esto está, ¿no? El siguiente está estudiando cine, ¿no? Y entonces... ¿En la UAP? En la UPAEP. Ah, me dicen que en la UAP está, o en la Ibero, ¿no? Donde me dijeron que está muy bien la carrera de cinematografía. Mira, bueno, en la UAP españoles me dijeron implementaron hace un par de años sí, la carrera. Está muy buena, me dijeron. Y le inyectaron, pero mira, pues sí, ahí Esparza le metió todo el billete y ahí va, ¿no? Vamos rumbo a Hollywood, ¿no? Pero bueno, él no está interesado en la política. Pero para él es el arte. Para él es el asunto del arte, pero tiene una connotación. A la primera oportunidad se va del país. O sea, él no está pensando en que pueda realizar su ¿Y tú carrera. a su edad no harías lo mismo? Bueno, yo me fui de mi casa. Yo necesitaba... No, pero tú no te irías a otro país a vivir, digo, no ahora, pero en aquel momento, pero sin casarte, sin hijos, sin familia, mira, sin nada, yo pensé con un mundo por delante. Pensé irme a Sudamérica, a Brasil en particular. Pero eran así como sueños guajiros un poquito, ¿no? Y era más bien un poco ahí de filosofía, un poco de arte, de literatura y nada más, ¿no? Pero no por decir ya no quiero este país. De hecho, me surgió un poquito de cosmopolismo ahí en Chihuahua, ¿no? Que dije, no, yo soy ciudadano del mundo, en cualquier lugar, ¿no? Y luego cuando tuve oportunidad de los congresos internacionales, pues un poquito más, pero nunca en el sentido de decir, ya no quiero este país. Bueno, que esta es una reflexión un poco disparatada que vamos del tingo al tango, pero yo quisiera que la resumieras en una pregunta que te voy a hacer. ¿Votar o no votar? Yo creo que sí hay que votar, Jesús Manuel. Mira, es uno de estos espacios. A veces uno tiene esta sensación de que no hay opción. Si estás como en el aceite hirviendo, ¿no? Y tu opción es saltar pero a las brasas. Dices, no hay opción. Claro, son casos extremos. Yo creo que aquí sí hay una opción. La primera es que votemos efectivamente y castiguemos al que hay que castigar. Si es el enojo lo que hay que mostrar. El voto tendría doble sentido. ¿Respaldar a alguien a ganar o castigar a alguien? Castigar a alguien, ¿no? O sea, si el sentimiento es de frustración, si el sentimiento es de enojo... ¿Alguna recomendación en especial? ¿A quién hay que castigar? Puedes castigar al que ha infligido los daños, por ¿no? ejemplo. Entonces, dices, bueno, es una forma de decir, basta, mano, ¿no? Esta sociedad no es tuya. Tú ejerces el poder, pero no eres dueño de... ¿Qué le dirías al que dice, yo ni más, yo no voy a votar, todos son una bola de... No, mira, el asunto es que eso de hecho y de facto ha beneficiado al que está en el poder, que castiga. Y al que dice, pues ya para qué, si ya el otro ya ganó. Yo creo que allí sí hay que animar, es más... o la otra, porque más hay quien dice la otra, ¿no? Son electores más difíciles de roer, los que dicen ya está todo definido, ¿no? Porque creo que lo que ha hecho la publicidad
justamente es decir e insistir que ya está definido. Y no hay que creerse el cuento. Eso. No hay Oye, que creerse el cuento, no está la- definido. La próxima reflexión tendremos que hacer un análisis más profundo del caso de Puebla, ¿te parece? Sí, me parece, yo creo que ¿Estás es listo para ello? importante. En todo tiempo he estado listo. Lo que pasa es que a veces hay que decirlo y a veces la no. prudencia, la prudencia. Mi querido Fidencio. ¿Te acuerdas que una vez, y esto fue en la elección Gracias. 2012, Ajá. en la elección 2012 me hiciste favor, ¿no?, al día siguiente Ajá, de claro, marcarme sí. por teléfono Sí. y decirme, bueno, ¿y qué tal? ¿Cuál fue el resultado? Yo dije, la sociedad ya votó, Sí. ya hay ganador. Sí. No sabemos quién No es, sabemos quién. pero ya hay. Pero ya. Y en efecto, ya lo había porque los electores pues ya habían votado, ¿no? Fidencio, nos vemos la próxima semana. Nos vemos primero la Dios. próxima. Muchísimas gracias.